Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Ocaña. Voy a presentar el día de hoy la plática Comportamiento de la estabilidad estructural de secciones transversales con coronamiento abierto y cerrado para rompeolas permeables. Espero les guste. Gracias. Y como sabemos, pues generalmente los puertos no se pueden situar en zonas de abrigo natural. Es difícil que encontremos zonas de abrigo natural y por eso nosotros recurrimos a crear zonas que tengan condiciones que sean aptas tanto para la navegación como para realizar todo lo que son las operaciones que se generan dentro de un puerto. Y para eso nosotros, bueno, pues como no tenemos estas condiciones de forma natural, recurrimos a diseñar obras de protección, que son las que nos brindan estas condiciones o crean estas condiciones de operatividad y que son requeridas tanto para las embarcaciones como para todas las operaciones de carga, descarga, en fin, todas las actividades que se realizan en las instalaciones propias de un puerto. Y para eso nosotros pues recurrimos a lo que son los rompeolas. Los rompeolas pues son estas estructuras que disipan y amortiguan la energía del oleaje, que permiten disipar esa fuerza, ya que uno de los principales daños que se presenta en este tipo de estructuras tienen diferentes tipos de falla, pero uno de los principales daños que se presentan en estas estructuras generalmente son las que se localizan en el coronamiento de la estructura, que es la parte superior de la estructura. Y generalmente cuando diseñamos este tipo de estructuras, lo hacemos con coronamientos cerrados o con coronamientos abiertos. Más adelante vamos a definir exactamente cómo son los coronamientos cerrados, pero básicamente en los coronamientos abiertos, este material que queda por debajo de la capa de la coraza, que es el material de la capa secundaria, pues queda expuesto, y cuando el oleaje rebasa este coronamiento, cuando el oleaje sobrepasa este coronamiento de las estructuras y choca, ejerce una fuerza sobre el material, pues empieza a haber un movimiento dentro de todo lo que es el material de la capa secundaria, ocasiona obviamente una turbulencia, desestabiliza el material de lo que es la capa secundaria, se empiezan a mover estos elementos y al irse moviendo estos elementos se empiezan a mover también los elementos de la coraza, que es la capa que realmente amortigua la energía del oleaje y que protege a la estructura, y una vez que se empiezan a desestabilizar, se empieza poco a poco a degradar esta estructura hasta que prácticamente al degradarse empieza a perder eficiencia en su funcionamiento. Lo que vamos a ver en este trabajo es los resultados comparativos de cómo se comportan estas estructuras con coronamiento abierto y cerrado, y sobre todo con el objetivo de resaltar cuál es la importancia que tiene el procedimiento constructivo en mantener los datos de diseño, mantener los pesos de diseño en las estructuras. Nosotros vamos a lo que estamos presentando es con diferentes materiales. En este caso escogimos roca, cubos ranurados y Corellox para esta comparación. Y bueno, si recordamos, pues en general en México son los rompeolas permeables los que comúnmente se construyen aquí, y esto es debido a que tenemos diferentes facilidades en cuanto a materiales pétreos, y también tenemos en muchos de los casos cercanía con bancos de materiales que están cerca de las zonas de construcción. Cuando por cuestiones de diseño esto no se puede, no es factible tener materiales pétreos, o no tenemos cerca bancos de materiales que puedan abastecer la obra, pues generalmente entonces nosotros recurrimos a la fabricación de elementos artificiales como son los Corellox, los cubos, los dolos, etcétera, diferentes elementos que se construyen en sitio para suplir estos materiales pétreos que no, ya sea por diseño o por cuestiones de abastecimiento, no podemos tener acceso a ellos. Y bueno, estos elementos pues básicamente constituyen lo que es la sección transversal de un rompeolas, que básicamente está construida de lo que es un núcleo, una capa secundaria, y lo que es la coraza, que es esta capa que resiste la fuerza del oleaje y es la que amortigua la energía del oleaje para que del lado de la zona protegida nosotros podamos tener condiciones de operatividad dentro de un puerto. Aquí les presento lo que son las secciones transversales. Estas secciones transversales es cuando se diseñan con coronamiento cerrado y con coronamiento abierto.
El lado tierra es el que nosotros consideramos como el lado protegido, el lado donde necesitamos nosotros las condiciones de operatividad, y el lado mar es por donde llega el oleaje, por donde embiste el oleaje y donde el rompeolas o la estructura tiene que resistir esa energía. Entonces, la comparación que van a ver ustedes en este trabajo es precisamente en esta parte, que es una de las localizaciones de falla en los rompeolas, y es la comparación que nosotros hicimos en este trabajo. Y bueno, debido a que estos rompeolas, pues como ya mencionamos, están sujetos a esta acción de oleaje, pues generalmente nosotros vemos la consideración del oleaje normal, pero obviamente también tenemos eventos extraordinarios. Estos eventos extraordinarios obviamente son los que sobrepasan o empiezan a sobrepasar, esa energía empieza a salpicar sobre el coronamiento de la estructura, y al empezar a chocar con esta parte de la capa secundaria que queda expuesta en los coronamientos abiertos, pues esa parte se empieza a desestabilizar la coraza, y entonces empieza a crearse una zona de daño cuando estas condiciones de diseño empiezan a verse superadas por el oleaje que está actuando sobre la estructura. Y entonces, bueno, generalmente las secciones abiertas se diseñan o se proponen cuando nosotros necesitamos dar mantenimiento a la estructura, que necesitamos una zona de acceso. Y entonces, pues, si nosotros no usáramos esta parte o esta condición de crear un acceso con un material que nos permita un mejor tránsito, pues entonces nosotros tendríamos que utilizar, por ejemplo, métodos constructivos que sean más complejos, ya sea vía marítima, que estos pues obviamente encarecerían todas las operaciones de mantenimiento. Entonces, por eso se crean esas secciones abiertas, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta, bueno, que podemos tener ahí vamos a tener un daño si se sobrepasan esas condiciones de diseño con las que fue hecho la sección transversal. Y dentro de las principales variables que nosotros encontramos para poder hacer el diseño de estas obras, las que tienen mayor influencia, además del oleaje, pues son el nivel de sobreelevación por tormenta, que prácticamente es este nivel que sobrepasa el nivel medio y sobrepasa esa estructura debido a las condiciones meteorológicas. El ancho del coronamiento es otra variable que también tiene mucha influencia, porque obviamente a mayor ancho de coronamiento tenemos una mayor área expuesta, y obviamente también el tipo de elementos con el que construimos la coraza, así como todo lo que es la geometría de la sección transversal, son las principales variables que nosotros tenemos en el diseño de estas estructuras. Para este trabajo hubo 3 consideraciones principales en el planteamiento. El primero fue la estabilidad de las estructuras, las cuales están en función del nivel del mar y que incluyen la sobreelevación por marea de tormenta y la altura de la ola. También que la estabilidad de la estructura está en función del tipo de elementos de coraza. Y la tercera consideración es que una estructura con coronamiento cerrado obviamente es más estable que las construidas con coronamiento abierto, pero queríamos saber en qué proporción era esa diferencia. Para la realización del modelo hidráulico, utilizamos un modelo físico reducido de escala 1:40, un modelo permeable. Se utilizaron, como ya mencioné, 3 tipos de elementos con una sección trapecial, talud 2:1. Se utilizó un canal de olas con un generador de oleaje aleatorio. El modelo fue de fondo fijo y se rigió bajo la ley de similitud de Freud. El diseño de las secciones transversales se realizó utilizando la fórmula de Hodgson, y se utilizó esta fórmula para calcular el peso de los elementos de cada una de las secciones que nosotros analizamos. La selección de escalas, ya que, como se mencionó, trabajamos con un modelo físico reducido en un canal de olas, pues se puede decir que se utilizó esta escala 1:40, es un modelo fijo sin distorsión. Lo que esto quiere decir es que tanto la escala vertical como la escala horizontal son iguales, y una vez que se seleccionó esta escala, la escala de líneas, se definieron las escalas tanto de peso y de tiempo o de fuerzas para poder continuar con el experimento. Y bueno, todas las secciones se construyeron de forma trapecial, como ya mencioné, con un talud de 2:1. Se utilizaron esos 3 tipos de materiales que fueron roca, cubos ranurados y corelox. Se dispusieron de acuerdo a las recomendaciones para su construcción en 1 y en 2 capas. La roca y los cubos fueron en 2 capas, los corelox fueron en una sola capa, como
cómo son las recomendaciones de construcción y diseño de estos elementos. Y bueno, prácticamente lo que se hizo, bueno, una vez que se construyó el modelo, se colocaron las 3 capas de la sección transversal, del núcleo, la capa secundaria y la coraza, y en el caso de la coraza los elementos se colocaron al azar, y para contabilizar el daño, bueno, pues se fueron primero en la etapa de construcción, en cada una de las secciones se contaron los elementos que teníamos del lado mar para cuantificarlos, y una vez que los sometimos a las pruebas poder cuantificar el daño que se producía con las diferentes olas a las que fue sometido el modelo. Entonces, el equipo que se utilizó, como mencioné, fue un canal de olas que tiene una longitud de 50 metros, un ancho de 60 centímetros y una profundidad de 1.30 metros. El sistema de generación que se utilizó permite reproducir oleaje aleatorio de forma unidireccional en las estructuras que se ensayaron. Y bueno, dentro de eso se realizó una selección de ensayos. Como mencioné, se utilizaron secciones abiertas y cerradas, primero con los elementos core log, después con los elementos tipo roca y con los elementos cubo. Se hicieron 6 diferentes series. Las alturas que se probaron fueron de 4 a 8 metros en prototipo, y el periodo de ensayo fue de 12 segundos. El periodo de la ola para estos ensayos fue de 12 segundos. Y en el modelo, bueno, se puede decir que de todos estos elementos que utilizamos, lo que hicimos principalmente fue observar la forma en la que trabajaban los diferentes elementos y la influencia del comportamiento de estos elementos en la estabilidad de las secciones transversales o en las estructuras. El daño, como mencioné, se realizó tomando en cuenta el número de elementos desplazados entre el número total de elementos que teníamos y multiplicado por 100, y así se tomó el porcentaje de daño, y cada ola que se probaba de 4 a 8 metros, se tomaba el porcentaje de daño, se contaba el daño en cada una de las olas y se pasaba a tomar la siguiente lectura del ensayo de la altura de 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, y el daño que se fue tomando fue el daño acumulativo. Muy bien. Bueno, pues entonces una vez que hicimos nosotros todo este trabajo y que se realizó la construcción y la operación del modelo para cada una de las series diseñadas para las corazas abiertas y cerradas con los 3 tipos de elementos que se seleccionaron, pues se tomó en cuenta que este diseño de tipo trapecial obviamente incluye la geometría, incluye el peso de los elementos, y hay que tomar en cuenta sobre todo que cuando una estructura se destruye, pues no sucede de forma súbita, sino que simplemente este daño se va dando de forma gradual. Nosotros lo que hacemos en el Laboratorio de Hidráulica Marítima es probar las estructuras e irlas sometiendo a diferentes condiciones de oleaje que nos permiten de una forma ir evaluando en cada una de las condiciones de oleaje y de periodo que nosotros estamos ensayando, nos permiten ver cómo es ese proceso. Obviamente en prototipo ese proceso es de forma paulatina, pero cuando llega a un evento de tipo extraordinario que empieza a generar ya un mayor daño, que hay una sobreelevación por tormenta, etcétera, bueno, pues entonces es cuando nosotros vemos que ese daño ya prácticamente es con lo que nosotros nos encontramos. Entonces, en el laboratorio que hacemos de hidráulica marítima, lo que hacemos es ver cómo ese daño evoluciona, probamos con las alturas de ola de diseño de las secciones y obviamente probamos con alturas de ola de diseño menores, con la altura de ola de diseño, y con alturas de ola de diseño mayores. Entonces, ahí podemos ver la evolución del porcentaje de daño, cómo va cambiando y cómo podemos llegar, digamos, a que por este efecto que nosotros vemos que es el rebase sobre la estructura, cómo crea esa desestabilización en la capa secundaria. De este modelo, lo que nosotros hicimos primero es, ya una vez que obtuvimos los resultados, evaluamos las secciones con core logs. Estas secciones, en el caso de las secciones abiertas, pues vemos que presentó un daño del 40%, ¿sí? O hasta del 40%. Y en el caso del coronamiento cerrado, el daño es menor, aproximadamente de 1.24 para la coraza cerrada. En las secciones con roca, se puede ver que estas secciones presentan un daño en la sección abierta de 6.29%,
y en el caso de coronamiento cerrado es un daño del 2.59% aproximadamente. En las secciones de cubos ranurados, ahí vemos que para las secciones con coronamiento abierto, la sección presenta un daño de 0.80% y en el caso del coronamiento cerrado, un daño del 0.06%, que es un daño muy, muy pequeñito. Consideremos que generalmente en este tipo de estructuras el daño permisible, para una estructura de este tipo, el daño que se puede considerar en un rango permisible es del 5%. Entonces, por ejemplo, en el caso de cubos ranurados, quedamos bastante por debajo de ese valor, ¿ok? Y aquí lo que hicimos fue evaluar estos resultados de estabilidad para diferentes materiales, tomando en cuenta que todos tenían, todas las secciones evaluadas tenían el coronamiento abierto, y ver cómo se comportaban de acuerdo a los materiales y sobre todo la influencia del tipo de elemento que hay en cada uno de estos. Por ejemplo, aquí ustedes en verde pueden ver el porcentaje de daño para una sección abierta con cubos ranurados. En el caso de roca, sí, que es del 12%, y en el caso de los core logs, que tienen un daño mayor del 35.70%. Hay que tomar en cuenta que en estos ensayos o en estos elementos, bueno, pues, por ejemplo, tanto las rocas como los cubos trabajan por gravedad, son elementos que trabajan por gravedad, y en el caso de los core logs, pues son elementos que trabajan por trabazón. Entonces, si se llega a desestabilizar la capa secundaria, estos elementos están colocados a una sola capa, entonces es mucho más inestable, y era algo que nosotros queríamos observar. Y en esta gráfica les estoy mostrando la comparación de coronamientos cerrados, también con los tres tipos de materiales. Aquí, si podemos observar, los daños son mucho menores, prácticamente queda muy protegida la sección ya con coronamientos cerrados para mismos pesos y mismos elementos. Aquí para cubos ranurados es de 0.05%, para la roca es de 6.2% y para los core logs de 0.62%. Si hacemos la comparación con la gráfica anterior, que teníamos casi un 40% de daño en los core logs con la corona abierta, bueno, pues podemos ver que sí hay una influencia, y sobre todo ayuda mucho a tomar en cuenta en los procesos constructivos para proteger las estructuras y sobre todo que tengan una vida útil más larga y mantengan su eficiencia durante mucho más tiempo. Entonces, por eso es importante que si va a haber un coronamiento abierto, bueno, pues tener en cuenta que siempre debe de haber un mantenimiento que permita que la capa secundaria siempre haya una recarga dependiendo de las condiciones de oleaje, etcétera. Si hay un evento extraordinario, bueno, pues lo primero es tomar en cuenta ese tipo de mantenimientos para estas secciones. No quiere decir que sean secciones que no se daban de construir, se construyen por cuestiones prácticas, pero sí era importante, o que lo que se quería ver era esa diferencia, porque ayuda a esa diferencia a tomar decisiones en cuestión de decir coronamiento abierto o cerrado, y si voy a tomar en cuenta el coronamiento abierto, pues tomar en cuenta que también hay que hacer un mantenimiento preventivo y en su caso correctivo en caso de que se presenten eventos extraordinarios, meteorológicos extraordinarios, para poder tener una base que tenga de soporte la coraza y no se desestabilice la sección. Como conclusiones de este trabajo, se puede decir que nosotros tenemos que, cuando cerramos el coronamiento de la sección transversal y lo comparamos con las secciones de coronamiento abierto, pues vemos que el comportamiento de la estabilidad varía dependiendo del material de coraza, como podemos ver en las gráficas, que las estructuras que son construidas con cubos, pues resultan ser las más estables, porque si vemos en las gráficas que obtuvimos de resultados, pues el daño es mínimo. También que las estructuras construidas con core logs pues presentaron mayor estabilidad con coronamiento cerrado al reducirse notoriamente este porcentaje de daño y compararlo con la sección abierta. Y que las estructuras construidas con coraza de roca, tenemos que el porcentaje de daño se redujo en un 50%, relacionando el porcentaje del 12% con coraza abierta y el 6% con coraza cerrada. Entonces, como repito, no
no es que no se recomienden, simplemente que hay que tomar en cuenta que debe de tener o deben de ser secciones que deben de estar mucho más cuidadas, que deben de estar tener mucho más mantenimiento y mucho más atención a esa parte si se van a construir de esa forma, y eso pues resulta mucho más práctico para quien está a cargo de las obras, que tome en cuenta esos criterios. Entonces, ese fue el objetivo de hacer esta comparación. Y finalmente, bueno, lo que se puede decir que todavía hay por explorar acerca de este tema, pues es utilizar más secciones en las cuales podamos observar cuál es la influencia del ancho del coronamiento, que fue algo que no se probó, todas fueron las mismas secciones. Entonces, tomar en cuenta esta influencia del ancho de coronamiento de la capa secundaria para obtener mayores datos de estudio. También utilizar combinación de diferentes materiales de coraza y capa secundaria con elementos artificiales en los taludes o roca, y hacer diferentes arreglos de materiales para ver cuál es la influencia en la estabilidad y para establecer sobre todo una relación de pesos mínimos con relación a los elementos de la coraza. Y obviamente con esto pues también que pueda ayudar a tomar criterios en la reducción de volumen de construcción y con ello en el costo de estructuras que sean impermeables en el coronamiento, y utilizar la modelación física que se hace en el Laboratorio de Hidráulica Marítima para hacer pues más pruebas de tipo experimental para saber qué es más conveniente o no, dependiendo del tipo de estructuras, porque recordemos que cada estructura que se construye es muy diferente de acuerdo a todas las condiciones y todas las variables que hay alrededor de una estructura. Como lo mencioné al principio, pues requerimos analizar mucho más variables y es parte de lo que puede haber como líneas futuras de investigación. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado la plática. Muchas gracias.